Bien, hermanos queridos, vamos a compartir hoy palabra del Señor. Le voy a pedir al grupo si puede proyectar ahí unas láminas que tengo preparado. No sé si ustedes conocen, yo ya alguna vez ya lo he mencionado, a esta persona que vamos a conocer acá, se llama Corrie ten Boom. ¿La conocen? ¿La conocen la historia, cierto? Una mujer que no es judía, sin embargo, no siendo judía, padeció lo mismo que los judíos padecieron en los campos de concentración en la persecución de los nazis. Ella nació en el año 1892 y murió en el año 1983. La historia de la familia ten Boom no comienza con ella, comienza con ese abuelito. ¿Lo ven ahí? Él es el abuelito. Él es el que compró una casa en la ciudad de Haarlem, ahí en Holanda, y en el subterráneo puso una relojería. Después ella aprende el oficio y ella dice por ahí en unas páginas que ella fue una de las primeras mujeres certificadas como relojera en Holanda, Corrie ten Boom. Y para que saque la cuenta, más o menos ella tenía más de 50 años cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Y avancemos nomás, avancemos. Y esa es la familia de ellos. Esa es la familia de Corrie ten Boom. Está su padre, su hermana Betsy, Corrie ten Boom y su mamá y otros hermanos. Tenía 2 hermanos. Cuando ellos vieron la necesidad que había en el pueblo de Israel, los judíos que estaban siendo perseguidos, comenzaron a esconderlos, comenzaron a protegerlos y salvaron a muchos. Hasta que un día fueron descubiertos. Fueron descubiertos y fueron llevados presos a los campos de concentración. Pasaron por varias cárceles, por 3 cárceles, hasta que fueron llevados finalmente al campo de exterminio de Ravensbrück. Ahí ellas estuvieron. ¿Ven ese lugar que está ahí? Ella está mostrando dónde escondían a las personas. Y lo hizo por puro amor a Dios, por amor al pueblo de Israel. El abuelo decía la historia y en la biografía que los hacía orar por el pueblo de Israel. Y ella, después de mucho tiempo, después de 100 años, ella dijo lo siguiente. 100 años después de que Willem empezara esas reuniones de oración, su hijo, 4 nietos y un bisnieto fueron arrestados en la misma casa en donde comenzaron estas reuniones por haber salvado a judíos de la muerte que Adolf Hitler tenía dispuesto para ellos. 4 de estos arrestados murieron en la prisión. Esa fue la contestación divina a incomprensibles a las oraciones de mi familia a favor de los judíos. A veces nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y está bien y la estamos haciendo, pero nuestros planes son distintos a los planes de Dios. Y eso es lo que ella vivió después, cuando ella tenía 52 años. Dice que su hermana Betsy le dice que había tenido una visión, había tenido un sueño. No es que ya anduvieran viendo cosas, pero le dice, tuve un sueño y vi que salíamos las 2 del campo de concentración. Ella a los pocos días, por su enfermedad, se agravaba y todo, y el maltrato, el sufrimiento que había ahí, ella muere. Y a los pocos días, Corrie ten Boom, por un milagro de Dios, también sale. Y se cumplió lo que ella había visto. Las 2 salieron del campo de concentración. Dios es bueno. Y esa mujer, después de haber perdido a su padre, a sus hermanos, hay un hermano que sale también del campo de concentración, pero al tiempo muere de tuberculosis por todo lo que había, por toda la enfermedad que había tenido ahí. Y el sobrino, un sobrino de 24 años, fue llevado también a otro campo de concentración y nunca más se supo. Esa mujer perdió todo lo que tenía. Sin embargo, se levantó y siguió sirviendo al Señor. Escribió un libro, escribió más libros y recorrió el mundo dando testimonio de lo que ella había vivido y enseñando sobre el perdón. A veces nosotros no entendemos lo que Dios hace ni los planes que tiene, pero son sus planes los mejores para su propósito, no para el propósito nuestro. Después ella, por Yad Vashem,
a ella la honró, a Corrie y a Betsy y a su padre con el título de justos entre las naciones. Una familia justa entre las naciones. Que te lo den los israelitas a ti por el servicio que hiciste salvando a este pueblo santo, apartado por Dios, es un tremendo privilegio. Ella dijo una frase, Corrie, después de haber salido del campo de concentración, ¿saben lo que dijo? No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no lo sea más. No hay pozo tan grande que el amor de Dios no lo supere, no sea mayor que Él. Nosotros muchas veces, cuando pasamos por dificultades, por problemas, reaccionamos de distintas formas. Y a veces no es muy correcto. Y cometemos errores, decimos cosas y pensamos incorrectamente. Corrie ten Boom es un ejemplo de cómo poder superar el dolor, la angustia, los problemas, las situaciones difíciles que muchas veces nos toca vivir en la vida. Cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias, sus propias angustias, sus propios sufrimientos. Espero que, y es obvio, creo yo, que no hay ninguno acá que haya pasado por un campo de concentración, pero parece que hay situaciones que son tan agobiantes que nos hacen sufrir bastante. Cada uno de nosotros ha pasado por ese valle de sombras y de muerte en que el sufrimiento nos supera, o quizás tú eres tan joven que no lo has vivido. Pero también hay días en que no nos queremos levantar, hay días que estamos como cansados de la vida, cansados de los problemas. ¿Hasta cuándo? Y vienen todas esas preguntas y todo. Y yo sé, hermano, que cada uno de ustedes lo ha vivido. Se han levantado en la mañana y se suben al auto y dicen, ¿por qué no me voy manejando hasta donde me dé la benzina y no vuelvo más? Porque queremos escapar, queremos salir. Necesitamos, en esos momentos, más que nunca, la palabra y el consuelo de Dios. Quizás tú estés viviendo un momento así, angustiante, de dolor, de preocupación, de sufrimiento. En este libro podemos ver a un justo, a un hombre íntegro, verlo cómo reacciona ante el sufrimiento, ante el dolor. Antes de ver este libro o este capítulo, importante una advertencia, el capítulo 3 no es uno de los capítulos favoritos. Yo creo que ninguno de ustedes lo tiene destacado. Este capítulo que me gusta, mira, quiere puro morir. No, sin duda, no es de los más demandados, hablándolo con términos económicos. No es el que más nos gusta. Pero un libro que está en la Biblia, un capítulo que está en la Biblia y toda la palabra del Señor es buena para nosotros y nos sirve de enseñanza. Ahora, aquí no vamos a sacar doctrina, pero vamos a sacar enseñanza. Acá la palabra del Señor, y tenemos que entender que es la palabra de Dios. Dios se quiere revelarnos cómo es el hombre y cómo actúa el hombre frente a Dios y al plan de Dios. Y eso es lo que debemos considerar acá, porque nos refleja lo que muchas veces en nuestras vidas creemos y hacemos frente a la voluntad de Dios, a los acontecimientos que Dios está poniendo en nuestras vidas. Cuando nosotros le decimos a los hermanos o a las personas cuando estamos predicando o compartiendo el Evangelio, les decimos, Dios tiene un plan maravilloso para ti, ¿cierto? ¿Se lo decimos o no? Cuando tú estás compartiendo el Evangelio, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pero ¿sabe cuál es el problema de esa frase?
¿qué es lo que es maravilloso para ti? Porque para nosotros lo maravilloso es tener un buen trabajo, tener buena salud, tener hijos impecables que nunca generen problemas, tener situaciones, nunca enfermarme, nunca tener situaciones que me acarreen, tener riquezas, tener abundancia. Eso es una vida maravillosa para ti. Yo te pregunto, ¿el plan maravilloso de Dios es eso? Yo te pregunto, Pablo, cuando hizo su ministerio, Dios le dijo, Pablo, tengo un plan maravilloso para ti. No vas a tener problemas de salud, nadie te va a perseguir, nadie te va a apedrear, nunca vas a naufragar, nunca te va a picar una serpiente, nunca vas a quedar como muerto después que te apaleen, nunca vas a estar en la cárcel por mi causa. ¿Le dijo eso? ¿Cuál era el plan maravilloso para su vida? El plan maravilloso de Dios para nosotros es que glorifiquemos a Dios, que vivamos como Él quiso en el plan original, a su imagen y semejanza, y llevemos a Cristo a los que no le conocen. Ese es el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. No es otro. Pero ¿qué pensamos nosotros? El plan maravilloso de Dios es la comodidad, la buena salud, el dinero y el amor. Pero no es eso. El plan maravilloso de Dios es su plan completamente distinto al nuestro. Eso es maravilloso para nosotros. Job nos muestra que el maravilloso plan de Dios no es así. Recordemos la pregunta que hace en el versículo 2:10. Si lo pueden mostrar ahí, queridos hermanos. Versículo 2:10. Mira lo que dice. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y ahí viene la parte de Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Que ese es el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un plan maravilloso. ¿Y vamos a recibir solo lo bueno de Él y no lo malo? Entonces, querido hermano, en este capítulo 3 se nos muestra un cambio tremendo en este héroe. Habíamos visto a este hombre haciendo estas declaraciones, manteniéndose firme, manteniéndose íntegro. Y acá en este capítulo 3 vamos a ver cómo él cambió radicalmente. Su confianza en Dios cambia y se muestra una persona desesperada, sin tranquilidad, ni paz y sosiego. ¿Cómo pudo ocurrir este cambio? ¿Somos distintos nosotros a Job? También somos así. Muchas veces nos pasa esto. Y hoy día vamos a ver cuándo nos domina la angustia. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos domina la angustia y la depresión? Y vamos a ver que podemos lamentarnos incluso antes por haber nacido. Podemos estarnos lamentando y deseando haber muertos al nacer. Podemos desear incluso morir. Y vamos a ver finalmente qué podemos aprender de Job. Lo invito al texto bíblico ahí. A Job, capítulo 3, versículo 1. Y antes de entrar en el texto mismo, quiero hacer una advertencia. Esto es poesía. Y en la poesía encontramos mucha retórica, cosas que representan cosas, más que una cosa tangible y clara. Y hay que entenderlo así. Y dice el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Lo podemos leer todos juntos? ¿Después de qué? Algunos se recordarán y otros no, pero ¿después de qué? Aquí la palabra nos invita a meditar qué es lo que había vivido Job después de esto. ¿Qué es esto?
Era todo lo que él había vivido, hermano. Acuérdese que Satanás lo pidió para ser probado. ¿Y para qué? Para que después de la prueba maldijera a Dios y perdiera su integridad, porque Dios lo encontraba como un hombre íntegro. Y Job fue probado en su integridad y Satanás quería que maldijera a Dios, y para eso, para lo cual Dios le permite a Satanás que le quite a sus hijos, que le quite sus bienes, su posición social, todo lo que él tenía. Pero aún así, Job se mantuvo íntegro. Luego, en el capítulo 2 vemos que Satanás viene de nuevo, arremete y le pide a Dios que le autorice quitarle también su salud. Y lo invade con esta sarna que cubre todo su cuerpo. Y tampoco renegó de Dios, ni maldijo a Dios. Mantuvo su integridad. Él estuvo ahí, y recordemos, termina sentado seguramente en la tierra, cerca de algún basural, marginado socialmente, su señora ahí recriminándole, y sus amigos después llegan y están con él sentados 7 días y 7 noches mirándolo sin decirle nada, y él con este dolor, con este flagelo, con esta enfermedad, él estaba ahí, y viene su deseo. Ahí viene lo que él empieza a expresar, y lo podemos ver cómo comienza a lamentarse por haber nacido. Es como cuando a uno le pasan esas cosas, esas cosas terribles en la vida, y uno empieza así como a mirar para atrás en el tiempo y dice, ¿y por qué no hice eso? ¿Y por qué hice eso antes? ¿Por qué no lo hice? A lo mejor hubiese cambiado todo el futuro. ¿Le ha pasado, no? ¿Piensas esas cosas? Y uno dice, bueno, a lo mejor ese día doblé en esa calle y ahí tuve el accidente. Quizás si no hubiese doblado ahí, no hubiese pasado nada. Pero Job va más atrás. Dice, a lo mejor si yo no nazco, no sufro todo esto. Y a veces la angustia, el dolor, los problemas nos llevan a pensar cosas así. Pero eso no está bien, eso no está bien. Eso no está bien. Y podemos ver cómo acá él en el texto, mire, vamos al versículo 2. Y exclamó Job y dijo, y ese es el deseo que hay en su corazón. Es lo que él poéticamente está diciendo, lo que yo quiero que hubiese sido. Dice, perezca el día en que yo nací. Que borren ese día. El día de su cumpleaños, no, que nadie lo sepa, que nadie lo conozca, que yo nunca hubiese nacido ese día. En mi caso, el 21 de febrero, que desaparezca. Ahora saben mi cumpleaños. Que desaparezca. O en el versículo 4, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Que ese día sea oscuro, que no sea un día de alegría, de nada, que sea un día más, un día de oscuridad. O también, aféenlo tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calaginoso. Eso es lo que está deseando él respecto del día de su nacimiento. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Borren ese día debe dejar de ser contado. Eso es lo que está deseando él en su corazón. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Un triste día para el corazón de Job. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Acá está mostrando vívidamente el deseo del corazón de un deprimido,
de una persona que no tiene esperanza, de una persona que tiene dolor en su corazón, de una persona que tiene sufrimiento en su corazón. Y estimo y creo y tengo la certeza que cada uno de nosotros ha estado parado en ese mismo lugar más de alguna mañana, con esos dolores en el corazón, en el alma, que uno a veces ni siquiera sabe de dónde vienen, que no quieres hablar, que no quieres comer, que no quieres trabajar, que no quieres tramitar nada, que no quieres hacer más nada y que todo termine hoy. Pero Job ya lo vivió por ti y el Señor lo dejó acá en la palabra para que lo viéramos, para que lo estudiáramos, para que te sintieras identificado. Porque Dios es bueno y Él está atento a lo que tú estás viviendo y Él está mirando lo que tú estás viviendo. Gracias a Dios nosotros tenemos a nuestro Redentor para dar el bálsamo y la fuerza para seguir. Pero yo me pregunto cómo lo hace esa gente que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que no tienen refugio, que no tienen dónde protegerse, que no tienen de dónde asirse, que no tienen dónde resguardarse, que no tienen dónde fortalecer su alma y hallar consuelo alguno. ¿Saben dónde lo encuentran? En sus propias retóricas. Siempre vivirás en mi corazón, le dicen a los que parten. No, si pudo haber sido peor. Son palabras para llenar nuestros corazones. Llena tu corazón con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo que Él dejó para consolarnos. Ese debe ser nuestro enfoque. Y aquí podemos ver algo importante, hermano, que no quiero dejarlo pasar. Dice el versículo 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Y lo quiero decir porque hoy día que está tan en boga esto ¿cómo se llama? Cuando quieren abortar a los niños en su vientre, en el vientre de sus madres, ¿cierto? El aborto sin restricción alguna. Mira lo que dice la palabra del Señor para aquellos que discuten, no, que el niño a tal tiempo es niño, es persona o es ser viviente, como dicen ahora. Lo quieren igualar a los animales. Mira lo que dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Ni siquiera existía, era recién concebido y para Dios ya es un varón, ya es una persona, ya es un ser. Así que se acaba la discusión. La concepción es considerada por Dios ya parte de la existencia de una persona. Y otra cosa que quiero destacar también, lo que está en el versículo 8. Maldíganlo los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. ¿Cierto? Leviatán. Usted se pregunta quién es Leviatán. Leviatán es un ser mitológico. Porque aquí no es que él esté invocando algo con Leviatán. Lo que pasa es que es un ser mitológico, es como un equivalente hoy día. En la zona ahí del Medio Oriente en ese tiempo tenían este ser mitológico y es como un equivalente hoy día al viejito pascuero. Entonces, ¿cómo hablar del viejito pascuero? ¿Cierto? Nosotros pasamos 4 etapas, los hombres por lo menos pasamos 4 etapas con el viejito pascuero. Primero, le creemos. Después, no le creemos. Después, somos el viejito pascuero. Y después, nos parecemos al viejito pascuero. Son seres mitológicos y él lo está invocando. Pero lo que está diciendo acá, seguramente Job no tenía mucha experiencia en maldecir. Por eso está invocando a los que maldicen, a los que saben maldecir, para que ellos hagan eso. Segundo punto. Nosotros podemos desear no haber nacido nunca. Miramos atrás y decir, Señor, ¿por qué nací? ¿Por qué me concebió mi padre y mi madre? Pero esto va escalando. A veces vamos sufriendo y vamos aumentando el sufrimiento. Job en capítulo 3 del 11 al 19, versículo 11 dice, ¿por qué no morí? ¿Ahí lo tienen? ¿Lo tienen ahí? ¿Ya? Lo leemos. ¿Por qué no morí yo en la matriz
o expiré al salir del vientre? ¿Por qué recibieron las rodillas, ya que los pechos para que mamase? Mira lo que está deseando acá. Nosotros también podemos llegar a desear haber muertos cuando nacimos. ¿Por qué no nacimos muertos? ¿Por qué no morí en el momento que mi mamá me parió, puede decir? Cuando nací, ¿por qué no morí en ese momento? ¿Por qué no se acabó la vida ahí y ahora estoy sufriendo? A veces los problemas son tan grandes que lo deseamos. Job, después de haberse lamentado por no haber muerto cuando fue concebido y haber muerto en el vientre de su madre, de haber vivido para ver el día de su nacimiento, hace estas dos preguntas. La primera, ya que los pechos para que mamase, obviamente se está refiriendo a la mamá que lo amamantó, que lo cuidó, que lo crió. Él está renegando de eso también. Y también podemos ver la pregunta que hacen ahí al principio, dice, ¿por qué me recibieron las rodillas? Y aquí se pueden dar dos interpretaciones. Una que se da es de las rodillas de la mamá cuando nace la guagüita. Pero hay otra interpretación que se estima que es más correcta, o que es correcta, que es una costumbre que había en la época patriarcal de tomar a los niños cuando nacían y ponerlos en las rodillas y bendecirlos, los padres. Y los padres los bendecían. ¿Se acuerdan de la serie? Oye, se me va a caer el carnet, pero ¿se acuerdan de una serie que hubo hace mucho tiempo cuando yo era chico? La vi, se llama Raíces. ¿Raíces? ¿No? Los más viejitos movemos la cabeza, ¿cierto? Sí. Bueno, para los jovencitos que hay una historia de un hombre negro que se llamaba Kunta Kinte. Oye, me quedó todo grabado. El gallero Joe, el Kunta Kinte. Un negrito que se llamaba Kunta Kinte y lo traen de esclavo a Norteamérica. Y él tuvo un hijo. Y en sus tradiciones africanas, cuando tuvo su hijo, él lo levanta y se lo dedica a los dioses. Para los más jóvenes es como en el Rey León cuando levanta el leoncito, chicos. Bueno, esas eran tradiciones que vienen de las culturas paganas, pero los judíos, o sea, los patriarcas tenían esta costumbre de poner a los hijos en las rodillas y los dedicaban a Dios, los bendecían ante Dios. Y eso es lo que él está ahí renegando. Y concluye diciendo en el versículo 13, y esa es su conclusión, eso es lo que él llega a pensar, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Hermano querido, visita querida, ese es el engaño que el enemigo pone en tu mente. Cuando tú deseas la muerte, cuando tú deseas salir de este mundo, crees que vas a encontrar descanso y vas a reposar. El que se muere sin Cristo se va al infierno y no va a tener ningún descanso. No va a haber descanso. Es una mentira de Satanás. Satanás quiere eso, que la gente se muera sin Cristo y que esté de moda la muerte. Usted lo ha visto, ¿no? Nosotros lo hemos visto, yo lo he visto. Le puedo nombrar James Dean, Kurt Cobain, artistas, gente famosa que se muere. ¿Y cuántos se mueren con ellos? Es increíble, la otra vez leía Kurt Cobain, un cantante famoso de rock y todo eso, y él se suicida y muere y todo. Oye, qué fantástico, se murió él y empiezan los fanáticos a morirse igual que él. Porque está de moda la muerte, porque Satanás engaña, pero no hay ninguna liberación por medio de una muerte así. Y algunos creen que si yo me suicido, van a ver después cómo van a sufrir, los voy a mirar. Tienen la idea de que ellos van a ver después el sufrimiento que va a causar su muerte. Y eso es una tontera, porque no va a ser así. No va a tener visión alguna de lo que está pasando acá, no va a tener conciencia de nada de lo que está pasando acá,
va a estar en el tormento y en el sufrimiento. Primero, deseamos haber muerto en el vientre de su madre. Segundo, deseamos no haber nacido. Segundo, deseamos haber muerto en el momento de nuestro nacimiento. Y tercero, del 20 al 26, podemos también de frentón desear morir, desear la muerte. Desear la muerte. Dice el versículo 20 al 26, ¿cierto? Ahí lo tienen todos. Vamos a estar en el 24. Versículo 24. 3:24. Dice, pues antes, ¿lo leemos todos juntos? Amén. Ya, 1, 2, 3. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Aquí Job estaba tan deprimido, tan desesperanzado, que cuando alguien o alguno le servía bajo una simple comida, él suspiraba. Pero la voz que se usa acá en Hebreos no significa alaridos, diciendo, como si gritaba, diciendo, llévense eso, no quiero comer nada, no quiero comer nada. Además de su espanto físico, su sufrimiento físico, lo que él estaba viviendo físicamente, todo lo que había perdido, todo lo que había dejado, todo lo que había sufrido, Job ahora estaba sufriendo también de hambre y también sentía que Dios lo había abandonado, porque no había respuesta de Dios. Y el enemigo siempre nos quiere engañar. Siempre nuestra propia carne también nos quiere engañar. Dios no está contigo, Dios no te responde, Dios no está ahí. Y eso es una mentira. Y concluye en el versículo 26 diciendo lo siguiente. Mira cómo concluye este héroe de la fe que tenemos, que es Job, este hombre íntegro. Dice 26, no he tenido paz. No me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. No tengo paz, no tengo sosiego, no tengo reposo. Estoy turbado, lleno de agitación. Lleno de agitación. ¡Qué tremendo! Un hombre íntegro ante el Señor, un hombre que servía al Señor, lo vemos sufriendo así. ¿Somos mejores que Job? No. ¿Hemos deseado morir más de alguna vez? Yo creo que sí. ¿Por qué no me pasa algo y me voy de una nomás? Incluso somos medio exclusivos. Llévame, pero sin sufrimiento. No quiero pasar por una enfermedad grave, no. Quiero hacer algo que sea y me vaya. ¿O no? Porque somos así. Nos gusta nuestro plan maravilloso, no el plan maravilloso de Dios. Nos gusta el plan que tenemos nosotros, no el plan de Dios. Pero Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Sabe que hay una película que está basada en un hecho verídico? Es antigua la película. También la vi cuando era chico. De Joseph Carey Merrick. ¿Alguien lo conoce? Seguramente no. Pero si yo le digo la película que se llamaba El hombre elefante, ¿lo conocen? Esa película está basada en un hecho verídico. Si usted lo googlea, esa persona existió y hay fotos de un hombre que tuvo una malformación, una deformación tan grande en su piel, se le encallece todo esto y era como una verdadera piel de elefante desde aquí hasta acá y de perfil se le veía como una especie de trompa por acá. Y se le llamaba el hombre elefante y era perseguido, era caso de burla, era un fenómeno de circo. Y en una parte de la película, cuando él va pasando, la gente lo empieza a perseguir y a sacarle fotos y a gritarle y a burlarse de él. Y él corre, y llega un momento en que grita y dice, déjenme, soy un ser humano. Soy un humano, ¿por qué me tratan así?
Y a veces yo le quiero decir a los jóvenes, a las personas que estamos siendo perseguidos, que estamos sufriendo, muchas veces damos ganas de gritar, tenemos ganas de gritar, déjame, soy un humano, déjate de hacerme esto, soy un humano. ¿Por qué me hacen bullying? ¿Por qué me persiguen? Si lo único que hago es compartir a Cristo. Pero el enemigo quiere que tú pierdas el control y que te rebeles contra Dios. ¿Saben lo bueno de Job? Que pese a todo lo que dijo, nunca le pidió a Dios que le quitara la vida. No, él deseó morir. Deseó haber muerto cuando nació. Deseó no haber sido concebido, haber muerto en el vientre de su madre. Pero nunca le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Aunque en los años 60, hermanos, se pensaba que los cristianos no podían tener trastornos ni sufrir enfermedades asociadas a una depresión, porque los cristianos no podemos tener problemas, no nos podemos deprimir si tenemos al Señor. Y hasta cierto punto es verdad, pero la realidad que vemos en la palabra es distinta. Job, un hombre íntegro ante Dios, un hombre que vivía consagrado a Dios, un hombre que se preocupaba de sus hijos, de su familia, de su trabajo, que servía a Dios, sufrió todo esto, toda esta depresión, toda esta situación, nos muestra que sí estamos expuestos a sufrir estas cosas. ¿O no? ¿O nunca lo hemos sufrido? Sí, las sufrimos. Y debemos aceptar que puede ser una realidad en nuestro entorno y en nuestra propia vida. A veces las circunstancias son tan abrumadoras que nos quitan la capacidad de confiar y descansar en Dios y nos afectan tanto que llegamos a tener la misma idea y percepción de Job. Pensamos que Dios no está ahí, que Dios no está con nosotros, que Dios no nos escucha. Incluso es más, el enemigo te dice que Dios no es real, pero Él sí es real. Como dijo un cantante por ahí, yo sé que Dios existe porque hablé con Él en esta mañana. ¿O no? Él es real. Ante las circunstancias y el sufrimiento, Él es real. Yo sé que más de alguno de ustedes está luchando por levantarse cada día. Yo sé que cada uno de ustedes está luchando con gigantes y están frente a ustedes. Y es ahí donde tenemos que buscar la ayuda en el Señor, en su palabra, en los hermanos, en la consejería. Es ahí donde tenemos que buscar el apoyo. Lo peor que podemos hacer es aislarnos y llevarnos nuestra angustia y nuestro dolor acá en el pecho cada día. Debemos buscar ayuda. 3 cosas que podemos aprender de este texto de Job. Primero, hay días demasiado oscuros para los que sufren, que no los dejan ver la luz. Hermano, piensa eso. Tu dolor a veces es tan grande que no te deja ver la luz, pero no significa que no haya luz. Porque Jesucristo dijo, yo soy la luz, y Él está ahí contigo, y Él está ahí siempre contigo. Es allí donde se encontraba Job al final de este capítulo. Lamentablemente sus amigos no le traían mucho consuelo, su esposa tampoco. Pero tú tienes a Cristo como Señor y Salvador y tienes esta revelación completa para ti, este medio de gracia completo para ti. Y el Espíritu Santo está morando en ti y Él es nuestro consolador. Cristo es nuestro Señor y Él murió y pagó tus pecados y tus enfermedades. Él pagó por eso, Él llevó tus pecados y tus enfermedades. Y yo el otro día pensaba, pero ¿y si uno no está enfermo? ¿Sabe qué? Nosotros estamos enfermos desde que nacimos. En serio. Dios nos hizo perfectos para ser eternos, pero por causa del pecado, nuestro cuerpo se va deteriorando cada día.
Y lo dice la palabra. Y al final de tus días, tu cuerpo va a estar tan deteriorado, se llena de enfermedades que se manifiestan con nombres, clasificaciones que hacemos los hombres, pero es producto del desgaste de la máquina. Así que estamos condenados a morir por causa del pecado. Y Él llevó eso, porque cuando venga la restauración de Cristo, como estudiamos en la clase de escatología, cuando venga la restauración del Señor, cuando venga Cristo por nosotros, vamos a tener un cuerpo nuevo, restaurado a la imagen y semejanza de Dios, como era el plan original, y vendrá la restauración de las cosas. Pero no te olvides que vas a tener días, o ya has tenido días, donde hay demasiada oscuridad por tus sufrimientos y no te dejan ver la luz. Cuando venga ese sentimiento, tómate de la palabra del Señor, agárrate de Cristo. Él es tu consuelo. Segundo, hay experiencias demasiadas severas para los que sufren que no nos dejan tener esperanzas. Hay algunos que son súper positivos, hay otros que son súper negativos, hay otros que andan por ahí, ¿cierto? En el medio. Pero hay situaciones que a veces son tan grandes que ni el más positivo tiene esperanza, como con la selección chilena. Ni una esperanza. Otro mundial más sin ir. Pero de verdad, hermano, hay experiencias demasiadas severas en nuestras vidas para los que sufren que no nos dejan tener esperanza. Pero ¿cuál es tu esperanza? ¿Tu esperanza está acá en el mundo? Cristo no vino a morir en la cruz para darnos bienes materiales ni vidas maravillosas, según nuestro concepto. Vino Cristo a morir en esa cruz para darte vida eterna y para que el Padre te bendiga con bendiciones celestiales allá en el cielo, para darte lo que es valioso por la eternidad. Lo de acá es transitorio, lo de acá es pasajero, lo de acá queda acá. No nos llevamos nada a nuestra vida con el Señor en el cielo. Así que, hermano, piensa que tu esperanza no es esta y vas a tener días, o ya has tenido días, donde tus experiencias demasiado severas no te van a dejar ver y obtener esperanza. Cuando una persona se deprime tanto por causa de su dolor interior, es como si hubiera perdido todas las esperanzas. Por eso no tiene paz, no tiene sosiego y sufre una profunda agitación. No hay esperanza ni sosiego, pero sí, hermano, hay esperanza. Si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, hay esperanza. En Cristo, Él perdona el pecado, Él restaura la comunión con Dios, Él te da vida eterna. Si tú pides perdón, tú le pides perdón al Señor por los pecados que has cometido, Cristo está ahí y te va a perdonar, no importa el pecado que hayas cometido, Cristo te perdona y te restaura y te da vida eterna. Y si tú eres hijo de Dios, si has cometido pecados, si ya estás sufriendo, Cristo es tu consolador y Él restaura tu vida también. Él es el bálsamo que va a restaurar tu corazón y lo va a levantar y lo va a sostener y lo va a cuidar. Y tercero, hay valles demasiado profundos para los angustiados que no los dejan encontrar alivio. A veces nos parecen los problemas tan grandes, tan profundos. Estamos sumergidos en un hoyo tan grande que no vemos salida. Pero Dios está ahí contigo. Conclusión, hermanos queridos, vamos terminando. Quizás nunca en tu vida has sentido un dolor tan grande. Quizás nunca has tenido una preocupación tan grande. Quizás no has sufrido algo así. Pero si lo has vivido, experiencias estas así tan dolorosas que te han quitado el gozo,
que te han llevado a la depresión, a la angustia, y a la angustia tan profunda que no te deja ver luz, no te deja tener esperanza, que incluso has pensado que Dios se olvidó de ti. Recuerda que Él nunca se ha olvidado de ti. Que tú tienes una perspectiva equivocada del plan maravilloso que Dios tiene para ti. Dios tiene un plan maravilloso, pero Él está contigo y está contigo en cada momento. Él dijo que en este mundo hallaremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él venció al mundo y venció la muerte. Y esa es nuestra esperanza, esa es tu esperanza. Cristo es tu esperanza, Cristo es tu consuelo, Cristo es tu sostén, Cristo es el Señor de tu vida y Él no te va a dejar. Cuando nuestra mente nos juegue esa mala pasada, haciéndonos creer que Dios no se interesa por nosotros, eso es falso. Cuando sintamos, hermanos, el deseo de no haber nacido, el deseo de no haber sido concebidos, el deseo de no estar vivos, recuerda esta palabra que dijo Corrie ten Boom. No hay foso tan profundo que sea más grande o más profundo que Dios. No hay problema tan grande que sea más grande que tu Dios. No hay situación ni dolor tan grande que sea más grande que el amor, la gracia y la misericordia y el poder de Dios para tu vida. Job no fue el único caso que sufrió depresión en la palabra. También Elías sufrió depresión. También Elías tuvo sufrimientos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo abandonó? No lo abandonó, estuvo con él, lo tomó, lo hizo descansar, lo alimentó, lo restauró y lo mandó de nuevo al servicio. Hermano, cuando tú estés así, Dios te va a tomar, te va a restaurar y te va a mandar de nuevo al servicio. Job le dijo todo esto a Dios, dijo todo esto frente a Dios, porque Dios está siempre ahí. Y él sabe lo que dijo Job. Y Dios no se lo recrimina. Dios no le dijo nada por esto, porque Dios conoce nuestros corazones, sabe cómo somos, y Él espera que seamos sinceros también con Él. No significa, hermano, que usted va a hablar de herejías a Dios, pero nuestros sentimientos son reales y los podemos llevar ante Dios, y que el Señor tome nuestras vidas y las restaure. Él restaure nuestra vida, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Hermano querido, ¿por qué esta palabra me parece tan atingente a nuestra congregación? ¿Por qué el Señor quiso esta palabra? Y después de todo esto yo concluyo, digo, Señor, en nuestra iglesia hay hermanos que están pasando situaciones terribles. Y lo sabemos, las conocemos. Mantengámonos en oración, cuidémonos los unos a los otros en oración, sostengámonos, porque el enemigo anda como león rugiente para que nosotros nos deprimamos, para que nosotros caigamos, para que nosotros abandonemos el servicio al Señor. Pero nada más alejado que eso, el sufrimiento y el dolor debe llevarnos a tomarnos más aún de nuestro Señor, agarrarnos de Él, y nadie nos va a quitar a nuestro Cristo, a nuestro Señor, a nuestro sustentador, a nuestro sostén. Él es el poderoso, Él lucha por nuestras batallas, Él es el que nos restaura y nos levanta, no nosotros. Nosotros somos débiles, Él es el poderoso, Él es el poderoso. Hermano querido, no importa la dificultad que estés pasando, visita o alguien que me esté escuchando en las redes sociales, no importa lo que estés pasando, Dios quiere levantarte y quiere restaurarte, y en ninguna otra parte vas a encontrar el sostén y el consuelo más que en Dios, más que en Dios. Tómate de Dios y Él te restaurará y te levantará. Cristo dijo en Juan 4:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Otro consolador
Porque Él es el consolador, pero mandar otro consolador, no es uno, son dos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él es tu consuelo, Él es tu sostén. Si tú eres hijo del Señor, agárrate de lo que tienes. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en ti. Cristo, tu Salvador, la palabra que nos dejó. Y si no eres hijo de Dios, no encontrarás paz en otro lugar más que en Cristo. Ven a Cristo y reconócelo como Señor y Salvador. Pídele perdón por tus pecados y Él restaurará tu vida. De acuerdo a su plan, no de acuerdo a tu plan. Y verás que tu vida va a cambiar en Cristo. Porque en Él hay esperanza, en Él hay luz, en Él hay gozo. Oramos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra, porque nos anima, nos exhorta, nos desafía y nos guía también. Y podemos entender que en la vida vamos a tener situaciones terribles, muchas veces terribles y que no comprendemos o no entendemos. Pero Señor, sabemos que tú eres nuestro consuelo, que tú eres el que está cuidándonos, nos está protegiendo, está con nosotros en cada momento. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alienta, nos da esperanza y nos muestra nuestra naturaleza, pero también nos muestra cómo eres tú, un Dios bueno, misericordioso, amoroso, bondadoso, lleno de amor, gracia y misericordia y justicia. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por los que están en las redes sociales también. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.